Bueno, algunos le dan más importancia, otros menos, pero es difícil evadir la situación, ¿no? Estar un poquito pendientes o al menos enterarse de a qué precio está el dólar, cuál es la inflación, cuáles son los índices de pobreza, muchos indicadores que a la mayoría de la población preocupan, pero en la salud, ¿tienen efectos, Roxy? Hola Dani, ¿cómo ¿Cómo te te va? va? Se dice que estamos en una sociedad depresiva. Estamos irritables, escépticos, no le creemos a nadie y la plata que no alcanza. Eso podemos describir, estamos ansiosos. Y para hablar del tema, para describir cómo estamos como sociedad ante esta crisis económica, vamos a consultarle al doctor Guillermo Maía, psiquiatra. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Estamos depresivos como sociedad con esto de todo lo que está pasando? La plata no alcanza, la crisis, estas medidas económicas, que estamos escépticos, no creemos que funcionen. Y sí, venimos de una historia, ya los argentinos tenemos un nivel de resiliencia o lo estamos fomentando, porque venimos con sucesivas crisis. Y sí, se puede decir que puede ser que estemos con síntomas o depresivos o ansiosos, dentro del espectro depresivo-ansioso, bueno, que tiene sus síntomas de irritabilidad, insomnios y, bueno, y diversas situaciones que van alterando a la persona. Y sí, se podría decir que estamos dentro del espectro depresivo-ansioso como sociedad. ¿Existen personalidades predominantes para que esto ocurra? Existe, sí, existe personalidades predominantes genéticamente determinadas y situaciones vivenciales desde la infancia, personas o chiquitos que son un poquito más ansiosos. Se ve que a la larga y con la edad pueden tener mayor predisposición a trastornos de ansiedad o depresión, sobre todo en personas adultas. Esto con el estrés, con lo económico, lo laboral, después de los 35 años se ha visto un porcentaje alto de personas con ansiedad o trastornos de ansiedad generalizado, síntomas depresivos. ¿Y cómo es esa ansiedad? ¿Cómo la podemos describir? La ansiedad, a ver, como trastorno de ansiedad va a tener síntomas como insomnio, sobre todo insomnios de primera noche, de conciliación. A la persona le cuesta quedarse dormida porque se queda preocupada, aumenta. Está maquinando permanentemente. Y eso hace la que plata no aumente la alcanza. adrenalina, Claro. con lo cual la adrenalina hace que no durmamos. Entonces se produce un insomnio de primera noche, con después el cansancio posterior al otro día por no haber tenido un sueño reparador. Irritabilidad, un síntoma muy importante. ¿Qué es lo que es importante? Que la persona se acostumbra y dice, ¿cómo no voy a estar irritable? ¿Cómo no voy a estar ansioso? ¿Cómo no voy a contestar? ¿Cómo no voy a estar un poquito triste si la economía anda mal? Claro. Entonces, esto se personalizan y se hace como una generalización y está bien. Eso lleva a que la persona le cueste consultar porque no lo ve como enfermedad o como un padecer y como que se acostumbra a eso. Lo cual hay que diferenciar cuáles son los síntomas para poder consultar porque tienen tratamiento psicológico o farmacológico. Es que uno no va al médico por esta situación. Uno, bueno, tiene la esperanza de decir, bueno, esto va a cambiar, ya va a pasar y bueno, y uno no recurre al médico. Y estamos también violentos como sociedad. ¿No? Lo vemos nosotros permanentemente, sobre todo en Buenos Aires, en el tránsito. No pasamos una. Es todo como que está concatenado. Tenemos la adrenalina alta y estamos irritables porque llegamos tarde, porque la plata no alcanza, tenemos que multiplicarnos para hacer cosas para lograr nuestros anhelos, por ejemplo, nuestros objetivos. Entonces tratamos de hacer más cosas de las que por ahí podríamos hacer y nos va llevando a un estado de irritabilidad. Claro. Mendoza es una ciudad muy irritable, donde se viven niveles de violencia, esto que decís vos en el tránsito. ¿Mendoza decís también? Para mí, a ver, cuando uno sale, a ver, hay países, nuestros países limítrofes, por ejemplo, Uruguay, Brasil, Chile, no son tan violentos, no son tan irritables como somos nosotros. Mucho creo yo que tiene que ver la economía, pero Argentina se ve en general como un país de muy reaccionario, de reaccionar ante una situación que tal vez decir, che, bueno, perdóname, pero
estamos enojados, eso totalmente es así, estamos enojados. Y existe evidencia y estadísticas con respecto a esto que estamos diciendo y la compartimos en el siguiente detalle, esto que decimos, que la sociedad argentina está depresiva. El 18,7% de la población urbana presenta algún tipo de sintomatología ansiosa o depresiva, el 18,2% se siente poco satisfecho con su vida y 1 de cada 3 personas se siente poco o nada feliz. Esos indicadores se duplican y hasta triplican entre los ciudadanos con la incertidumbre y la crisis económica de un país, según datos del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina. ¿Cómo podemos hacer para no colapsar? A ver, hay varios aspectos que se pueden atacar. Uno son los grupos de pertenencia, la familia, el grupo social de amigos, la actividad social tal vez en el club, el grupo de trabajo, tener un grupo de trabajo ameno, eso ayuda. Y una cuestión fundamental es el deporte, sobre todo el deporte aeróbico, donde no solo descarga, no solo porque si yo corro me siento mejor físicamente, más vigoroso, sino que aumentan neurotransmisores que son los que regulan el ánimo, la ansiedad, serotonina, noradrenalina y dopamina regulan los estados afectivos. Aumentan y mejoran, con el cual la persona se siente, es como un, digamos, un antidepresivo biológico, endógeno que nosotros tenemos, amén de las endorfinas que producen placer. Con lo cual, yo manteniéndome haciendo ejercicio físico, la Organización Mundial de la Salud dice entre 3 y 4 veces por semana, entre más o menos 3-4 veces, perdón, 30-40 minutos por semana, 3 o 4 veces. Entre 150 y 200 minutos por semana. Mejoraría el ánimo y a su vez, cuando yo trato a una persona con ansiedad o con depresión, mejoran notablemente las estadísticas, la respuesta a los fármacos y a la terapia psicológica en un porcentaje importante mientras más ejercicio aeróbico haga. ¿Estás atendiendo a muchos pacientes con esta patología y cuándo se medica? Bueno, yo creo que es la patología más prevalente, los trastornos, el espectro de los trastornos de ansiedad depresivos. Uno no lo relaciona con la crisis, tal vez. Sí lo relaciona, ¿sí? Y en el 2001 pasó algo similar con la crisis del 2001, con las consultas, sobre todo en los hospitales públicos, donde aumenta la consulta por gente que no puede llegar a la consulta privada. Aumentan los porcentajes y cuándo medicar. Es importante porque cuando uno llega a un trastorno de ansiedad y tiene ciertos síntomas de insomnio, dolores corporales, mareo, colon irritable. Las contracturas. Las contracturas es lo primero que se traduce, ¿no? Claro, y a su vez, y eso es importante porque como son síntomas físicos, no lo relaciono con lo psicológico. Claro. Tal vez se deja pasar o se trata con miorelajantes cuando en realidad hay algo que está contracturando y es una situación de estrés o tensión. Pero te automedicás siempre. O el médico, sí, puede ser que se automediquen, pero claro, hay que estar atentos. ¿Por qué? Porque si estos estados se cronifican, pueden llegar a una depresión. Un trastorno de ansiedad crónico, más de 6 meses, produce un cambio metabólico en el organismo a nivel de los glucocorticoides, mineralocorticoides, que producen desequilibrio a nivel de la serotonina, por ejemplo, en el cerebro. Entonces, un trastorno de ansiedad de más de 6 meses puede ir a una depresión. Importantísimo. Y a su vez, la depresión se decía, me acuerdo hace varios años atrás, que iba a ser la enfermedad más cara en los gobiernos a partir del año 2020. Esto por situaciones de estrés se adelantó. Cara por licencias, nos adelantamos. Bueno, vos recién hablabas y para ir cerrando, esto es lo que puede hacer cada uno desde lo individual. ¿Y como sociedad necesitamos a alguien que nos discipline? Yo no sé si alguien que nos discipline, yo creo que empieza de cada uno. Porque esto de esperar que alguien ponga una ley, una norma que todos nos adecuemos, no lo sé, no lo veo tan claro. Sí me parece que empezar de uno y educar a nuestra familia, de uno tratar de estar tranquilo y de ser responsable y empezar a hacer las cosas bien, de cumplir y de respetar al otro y empezar de uno. Esto me parece que tiene que empezar de uno y no sé si va a llegar de arriba.
Me parece que algo que se puede contagiar desde las bases, digamos. Claro, y buscar alternativas, sobre todo a esta plata que no alcanza. Y sí. No nos queda otra. Bueno, muchísimas gracias, Guille.